Bueno, seguimos, Nati, compartiendo este mediodía, dando la bienvenida, bien acompañados por Miguel Ponce, un especialista en comercio exterior. Miguel, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer. En el día después, ¿no es cierto, Nati, de las elecciones, bien lo decías, en Brasil, socio estratégico de la Argentina con gran peso específico a nivel regional, también a nivel mundial, y con qué tipo de implicancias pueda tener en lo que es la política económica específicamente de ahora en más, Miguel. Hoy es un día importante, yo diría, para Argentina, para Brasil, por supuesto, y para el mundo, porque de alguna manera empiezan a consolidarse aquello que nosotros habíamos dicho como principal palabra para definir este tiempo a nivel mundial, que es incertidumbre, porque además del resultado de Brasil, que de por sí genera ya un revulsivo particular, hemos conocido que acaba de finalizar la etapa Merkel en Unión Europea, a partir de esta derrota y de la confirmación de ella de que no va a ser reelecta. Por lo tanto, una nueva Europa, una nueva Latinoamérica, en el marco ya de los cambios que está generando la guerra comercial China-Estados Unidos, marca un cuadro de situación que hay que analizarlo, barajar y dar de nuevo, como suele decirse en el barrio. Para nosotros el tema de Bolsonaro es un tema muy importante porque hasta ahora yo creo que venía en los observadores una suerte de mirada naif sobre, bueno, las frases que las ha dicho en el marco de la campaña, acordémonos que después cuántas de esas van a poder ser llevadas a la práctica. Brasil tiene instituciones que seguramente pueden neutralizar algunas de las barbaridades o de las groserías que se escucharon en campaña, cosa muy parecida a lo que ocurrió con Trump. Las cosas que decía no las iba a cumplir, que esto, que lo otro. Sin embargo, la primera medida que toma Trump fue aquellos aranceles sobre el biodiesel, ¿no es cierto?, que nos dejaron preocupados. Por lo tanto, habría que extraer una conclusión. La primera es que no hay que confiarse en la diplomacia presidencial, porque el buen vínculo entre Trump y el presidente de la nación, en un primer momento, tuvo los resultados que tuvo. Acá, a mi juicio, por el llamado que hubo de Bolsonaro antes, el que acaba de ocurrir, ¿no es cierto?, en el día de ayer, lógicamente. Y también declaraciones del ministro de Hacienda. Claro. Lo más importante, por eso decía, ya no es lo de Bolsonaro, es la conferencia de prensa que el que va a ser titular del área económica, hasta inclusive se sacó, porque hubo periodistas argentinos que insistieron en el tema, dijo dos frases: Argentina no es prioridad, el Mercosur no es prioridad. Ahora, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo leemos a esto para alguien que no está metido en las relaciones internacionales? Claramente nos está diciendo que el Mercosur, tal cual lo conocimos hasta hoy, con los niveles de integración que se buscaban, con la posibilidad de un inminente acuerdo con la Unión Europea, etcétera, etcétera, ha dejado de existir. Lo que vamos ahora es seguramente a un cambio en la calidad institucional y política del Mercosur. ¿Brasil quiere ir solo a negociar con la Unión Europea y Estados Unidos? Es muy posible que pasemos de una Unión Europea, una unión aduanera, a una zona de libre comercio. Esto implica, por un lado, negociaciones particulares bilaterales, como las que vos decías que podían llegar a ocurrir, pero sobre todo, y lo más preocupante, es que los aranceles que se fijen en esas negociaciones no tienen en cuenta si perjudican o no a los otros integrantes del Mercosur. Es decir, aquello que durante tanto tiempo Argentina y Brasil juntos le dijeron a Uruguay que quería cerrar ya con China, zona de libre comercio, ustedes bilateralmente solos no, vamos a ir todos juntos, estamos pensando cómo vamos a caminar juntos, etc. Esa política es la que se acabó. Miguel, si hace uno un parangón más que con Brasil, entre Brasil y la Argentina, más que con Estados Unidos, quiero decir, se puede confluir también que en Brasil llegan también a ganar por un desencanto con la política, con la corrupción, un cambio de ciclo. Esto no garantiza pericia en materia económica. Para nada. De hecho, la Argentina hoy está sumamente vulnerable, más en el frente externo inclusive. ¿Qué puede pasar si justamente Brasil no progresa económicamente con el peso específico que tiene en la región, inclusive a nivel agroindustrial y como proveedor de materias primas a nivel mundial? Correctísimo. El primer punto es darnos cuenta qué es lo que está más en peligro. Lo que está más en peligro es nuestra principal cadena de valor, que es la cadena de valor automotriz. Es decir, con Brasil tenemos un acuerdo en el cual la palabrita clave ahí es flex. ¿Qué implica flex? Flex implica
porcentaje de autopartes argentinas en los modelos terminados en Brasil y porcentaje de autopartes brasileras en los modelos terminados en Argentina. Yo creo que en esto Brasil, para no, insisto, personalizar en Bolsonaro, sobre todo a partir de lo de ayer, va a intentar, de la misma manera en que empezó Estados Unidos largando al diablo los acuerdos que tenía, para romper las cadenas globales de valor que tenía con México y con Canadá, y luego un nuevo acuerdo en el cual obviamente ellos ahora ganan mejores condiciones. De la misma manera Brasil, a mi juicio, va a intentar decir que no le interesa el Mercosur, que vamos a un relajamiento en el vínculo argentino-brasilero en términos comerciales, para tratar de conseguir mejores condiciones. Entonces, el primer asunto a tener en cuenta es este. El segundo asunto es que se ha dicho de que no ratificarían el Acuerdo de París. ¿Qué implica eso? Que la frontera agropecuaria en Brasil avanzaría sobre áreas que hasta ahora estaban protegidas, Amazonia y todas las demás. ¿Y esto qué implica? Aumento en la producción de la mayoría de los productos que compite con nosotros. Por lo tanto, esto es una concreta, ¿no es cierto?, diríamos, impacto. Hemos perdido en los últimos años 15.000 millones de exportación a Brasil de manufacturas y insumos argentinos que iban para allá. Estábamos pensando en recuperarlo. De hecho, septiembre es el primer mes desde 2014 donde tuvimos 6 millones de dólares a Pero favor. Eso no es pensar que el único que ganaba en esa relación, Argentina, Brasil o Mercosur, y con la alianza fundamental entre estos dos países, el único que ganaba era Argentina, ¿no? No, Brasil también. Pero por supuesto. Entonces, ¿Brasil va a dejar de percibir esa ganancia que tenía? Muy buena pregunta. Por eso yo digo, ocupémonos más de poner el acento en los intereses comunes que hay que en la diplomacia presidencial. ¿Qué estoy diciendo? Aunque también lo dicho, los gestos políticos y lo que se dice hace mucho daño, más allá de que... Absolutamente, pero además, lo que vos bien decís, en términos de los intereses, tenemos que Arcor o Techin tienen inversiones en Brasil por arriba de 10.000 millones de dólares. Los brasileros tienen en Argentina, en el tema textil, en el tema cárnico, y ahora acaban de comprar con Racer todas las estaciones de servicio de la Shell. Digo, para buscar ejemplos donde ellos están metidos, ¿no es cierto? Obviamente, por 15.000 millones de dólares. Es decir, hay intereses que tienen que ser puestos en consideración que yo me imagino que van a ser los que van a influir para evitar que la sangre llegue al río. Quiero creer que las efectividades conducentes van a ser las que centren el tipo de negociación que tengamos a partir de ahora en adelante y no las buenas voluntades que puedan haber. Está diferenciado igualmente lo que fue siempre históricamente la política agropecuaria de Brasil, invirtiendo, subsidiando inclusive a su sector. Absolutamente. En contrario de lo que ocurre aquí fronteras adentro, ¿no? Con las políticas locales, hasta el día de hoy inclusive, Miguel. Totalmente, pero además inclusive esto nuevo que van a producir, esta nueva etapa de producción que van a tener ellos, esta suerte de Brasil First, equiparando a Estados Unidos First, ¿no es cierto?, hace que nosotros vamos a tener una mayor competencia en los mercados a los que hoy estamos yendo. ¿Sos optimista respecto a lo que es el frente externo, la diplomacia argentina, teniendo en cuenta los gestos, ¿no?, que dijimos recién que hubo entre Macri y Trump, y después hubo sinsabores también en la relación bilateral, Miguel? Sin duda. Yo reconozco que pocas veces confío en las diplomacias presidenciales. Nos han dado temas puntuales de éxito, pero en general lo que prima, sobre todo conociendo a Itamaraty, ¿no es cierto?, y la continuidad de su política exterior, es las relaciones entre los equipos técnicos entre ambos países. Y lamentablemente, tenemos que decirlo, nosotros en lo que tiene que ver con las negociaciones económicas internacionales en nuestra Cancillería estamos absolutamente debilitados. Igualmente, espero que logren avanzar en la dinámica que se ha planteado y que no se ha dejado de lado el acuerdo Unión Europea-Mercosur, donde Argentina tiene más interés en que esto se concrete que el propio Brasil. Brasil, yo creo que ahora va a levantar, es muy posible, una resistencia y es muy posible que aparezcan nuevas excusas para que esto no se firme. Bueno, veremos cómo se va desarrollando todo, sí. Por supuesto. Gracias por habernos acompañado. Por favor. Gracias, muchas gracias a ustedes. Vamos a Rosario. Con él y con ustedes nos vamos en vivo a la Bolsa de Comercio de Rosario. La generación de oportunidades está a tu alcance. Capacitate con quien más conoce sobre mercados. Bolsa de Comercio de Rosario. Cursos online y presenciales. Especializaciones. Charlas de actualización.
Más información, bcr.com.ar. Lo tenemos allí a Nico, en el recinto. Hola, ¿Cómo te va? Nicolás. Bienvenido. Hola Manu, hola Nati, ¿cómo están? Muy buen mediodía. Estamos en el recinto de operaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario para compartir la actualidad de los mercados. Comenzamos hablando de transporte y aquí decimos que esta madrugada fueron 698 los camiones que ingresaron a las diferentes plantas industriales y puertos entre Timbúes y Arroyo Seco. Además tenemos a disposición los precios pizarra que la Cámara Arbitral de Cereales de nuestra institución fijó para la operatoria del viernes, donde para el trigo la fijación fue de 6.600 pesos la tonelada. Por el maíz se fijó un valor de 4.740 pesos la tonelada y por la soja el valor fijado fue de 9.020 pesos la tonelada. En tanto por el girasol se estableció un precio estimativo de 8.800 pesos la tonelada y por el sorgo un valor estimativo también de 3.900 pesos la tonelada. Pasamos a hablar ahora de los mercados a términos del ROFEX, donde el contrato dólar octubre opera en 37 pesos con 12 centavos por dólar. Y en la división de derivados agropecuarios, el índice de soja Rosa Fe con vencimiento en noviembre de este año ajustó el viernes en $246 con 90 centavos la tonelada. Para finalizar les comentamos que en este momento el mercado de Chicago opera con bajas. La soja opera con caídas ante el avance de la cosecha norteamericana, el maíz también con pérdidas en una rueda de ventas de fondos y por último el trigo con bajas ante una toma de ganancias por parte de los fondos de inversión. Hasta aquí la información de los mercados por cortesía de la Bolsa de Comercio de Rosario. Que tengan un muy buen día y nos volvemos a reencontrar mañana. Gracias, hasta Igualmente, mañana. buen lunes, un abrazo. Vamos a la pausa. Y hablamos de economías regionales, ya estamos en un minuto.